Entonces, empezamos. En esta etapa de la clase vamos nosotros a conocer un poco la clasificación, formas y funcionamiento de algunos compresores básicos. Los que están aquí en este cuadro corresponden a los compresores volumétricos o de desplazamiento. ¿Por qué se llaman volumétricos o de desplazamiento? Porque su principio de funcionamiento de todos estos compresores que ven aquí es por reducción de volumen. Hacemos una reducción de volumen a una sustancia gaseosa, esta sustancia va a elevar su presión. Ese es el principio que usan todos estos dispositivos para lograr un incremento de la presión de la sustancia gaseosa. Aquí abajo tenemos otros, ¿no? Que son los continuos de flujo radial o centrífugos. Los compresores centrífugos básicamente elevan la presión ya no por reducción de volumen, sino por retención del gas o disminución de su velocidad. Muy bien. Esos principios, por lo pronto, en esta parte de la clase ya deben quedar muy claros. ¿De acuerdo? En las animaciones que tenemos aquí en la parte izquierda y que ustedes van a poder mirarlo, y me he demorado un poco en buscar, van a ver cómo es que funcionan algunos de estos. Básicamente todos estos, como ustedes ven, son compresores de desplazamiento. Muy bien. Vamos a ver cómo es un compresor de pistón. Acá tenemos la animación de un compresor de pistón. Lo que está girando en la parte central que une a la V que se forma en el diagrama es un cigüeñal. Este cigüeñal tiene una barra acodada o tiene un eje acodado, pero esto funciona impulsado por un motor eléctrico. ¿De acuerdo? Y además sirve como un elemento de balanceo, porque estos dos brazos que están alternándose aquí van a hacer movimientos oscilatorios y las fuerzas de interacción en el eje van a estar totalmente alternadas también. Entonces, un poco para balancear ese efecto, el cigüeñal también cumple ese propósito. Tal vez sea su función principal, de garantizar un balanceo del eje que está rotando en forma alternativa. ¿De acuerdo? Las barras plomas que están saliendo aquí al costado se llaman bielas. Y lo que tengo aquí ya vienen a ser los pistones que están amarrados a estas bielas, que se desplazan linealmente y de forma alternativa dentro de un alojamiento que son unos cilindros. Si nosotros tuviésemos aquí este recinto totalmente cerrado, cuando se expande el gas o cuando desciende el pistón, por favor traten de seguir el movimiento del mouse, de la flechita blanca, el gas se expande y cuando se expande baja la presión. Se expande, baja presión. Se expande, baja la presión. Aumenta el volumen, baja la presión. En cambio, cuando el pistón regresa, repito, si estuviese todo esto cerrado, reduce el volumen y aumenta la presión. Esas variaciones de presión hacen que aquí, en estos espacios que están unas válvulas,
Estas válvulas sean desplazadas por diferencia de presiones. En los compresores se da así, por diferencia de presiones, originándose la admisión de el gas fresco justo en este instante, que va a bajar ahí nuevamente, y cuando está a alta presión se origina la apertura de la otra válvula, que es la válvula de descarga. Este no es simplemente un compresor en B, y podría ser de dos etapas. ¿Cómo así? Si este fuese el filtro de entrada, ingresa el aire en esta etapa, eleva su presión, se descarga el aire a una presión ya mayor de la que ingresó, ingresa al segundo cilindro y vuelve a comprimirse y sale a una presión mayor aún a la que ya había sido comprimido previamente. Estos son los más comunes, son los compresores en B y de dos etapas. La ventaja de estos compresores es que por su disposición y por su alta capacidad de reducción al volumen permiten grandes elevaciones de presiones. O sea, un grado de elevación de presión muy alto tienen, ¿no? La desventaja es que, como ustedes ven, tienen elementos móviles, hay fricción, hay desgaste mecánico, en lo que es mantenimiento, recambio de piezas. Es costosa la operación de estos modelos. Muy bien. Cuando nosotros hacemos esta secuencia de compresión, tenemos que el aire finalmente es descargado a una presión más alta en este ducto de salida. Estos modelos de compresores tienden a incorporar ese gas ya comprimido en un depósito o recipiente, ¿no? En un cilindro de almacenamiento, que cuando alcanza la presión máxima a la cual ese cilindro ya puede soportar, y que es aproximadamente a la presión casi de descarga de acá también, entonces esto para de funcionar gracias a unos controles eléctricos. Muy bien, creo que la animación ha sido bastante ilustrativa. Vamos a ver cómo funcionan los compresores de tornillo. ¿Están viéndolos? Sí, ingeniero. En este caso, el compresor de tornillo es un compresor silencioso, y fíjense la forma que tiene. Son dos hélices, ¿no?, que giran de manera inversa, es decir, tratando de originar un arrastre allí. En este momento que aparezca la flecha roja o azul por donde está el mouse, entre el aire, y ese aire es arrastrado dentro de esas hélices. Pero la característica de este compresor es que el espacio que ocupe el aire va a irse reduciendo progresivamente a medida que es arrastrado por los tornillos. Fíjense en el tamaño inicial, en el color azul, cómo va cambiando a violeta y rojo. Poco a poco, levemente va reduciéndose también de tamaño. Esta reducción no es muy grande. Entonces, estos compresores, así como está, por cada etapa de compresión con tornillos rotativos, tienen una elevación de presión muy baja. Pero actualmente compiten con los anteriores porque se los fabrica multietápicos, es decir, se pone uno a continuación de otro. Y entonces ya están compitiendo con los compresores de pistón que hemos visto en el modelo anterior, pero
¿no? Aún así, los otros se mantienen gracias a que son en costo más económicos. Estos modelos son muy caros, son muy caros. La ventaja es que el mantenimiento aquí es casi nulo. La fricción es mínima ahí. Hay intersticios ahí dentro de los dos tornillos y casi podemos decir que estos no friccionan entre sí. No friccionan entre sí. Entonces este es otro modelo. Y su principio, como ven, es el mismo, ¿no? Es por reducción de volúmenes. Muy bien. Vamos a ver los otros modelos. El último, que son los de paletas. Estos son los que utilizan incluso algunas bombitas para impulsar fluidos. Algunas bombitas de aceite, bombitas, ¿no?, de lóbulos. Pero en este caso funcionan también con aire. Lo que están viendo acá funciona con aire. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este sistema? Tiene un rotor excéntrico y una carcasa estacionaria, ¿no?, en la cual el rotor y la carcasa contienen al aire en espacios cerrados gracias a unas paletitas que están incrustadas en este rotor y por efecto de la fuerza centrífuga salen hacia afuera, logrando atrapar al gas dentro de los espacios que definen entre dos paletas vecinas. ¿Sí? La admisión del aire se da por esta zona de aquí donde está el mouse. Este momento justo apareció una flecha azul y nuevamente va a aparecer en unos segundos, ¿verdad? Nuevamente ahí. Y ese gas que entró acá es arrastrado entre dos paletas vecinas, reduciéndose su volumen y saliendo a una presión mayor. Es una propuesta interesante. Se utiliza para presiones moderadas, ¿no? Y la ventaja es que me puede permitir arrastrar grandes caudales de aire, igual casi como los compresores de tornillo que hemos visto hace poco. Sin embargo, el grado de elevación de presiones también es baja, ¿no? Es baja. Ahí tienen las características de operación entre potencias y los niveles de presión de trabajo que nuevamente vamos a revisar. Los de paletas, fíjense, entre 7 hasta 10 bares, ¿no? Vamos a ver los de tornillo. Le gano un poquito más, llegan de 5 presiones bajas, realmente bajas, hasta 13 bares. Y fíjense los compresores de pistón. En niveles de presión, estos sí no tienen competencia. Desde 1.5 bares hasta 414. Por lo menos en esta parte. Los gases impulsan a la turbina. Este eje que es común acciona las hélices del compresor. El aire fresco a baja presión entra a estas paletas y sale a un nivel de presión mayor hacia el vehículo. Obviamente que acá también tenemos un sistema de filtro o de filtraje para que ingrese un poco más limpio. Esta figura me ayuda un poco mejor. Los gases de escape hacen que se mueva la turbina. La turbina arrastra el eje del turbocompresor.
el compresor arrastra el aire fresco, retiene su velocidad por la forma que tienen los álabes y entrega un aire a mayor presión hacia esta máquina. Su principio de funcionamiento no es por reducción de volumen, es por disminución de velocidades. Perfecto. La forma de los rotores, fíjense, ahí está el caso de la turbina. Se mueve por acción de los gases calientes que salen a alta presión y se aprovecha eso para movilizar a la turbina del turbocompresor, que es la parte de la turbina, y se llama turbocompresor porque tiene turbina y en el otro extremo tiene las hélices del compresor. Estos dispositivos también se utilizan en los sistemas de aviación, ¿no? También se utilizan en los sistemas de aviación para aprovechar el aire externo y poder elevar la presión que alimenta a los reactores de los aviones. Fíjense, ahí ojalá tengamos una mejor vista de cómo el aire es comprimido, ¿no? Esto me ha servido mejor que el video anterior. Así funciona un turbocompresor, pero el compresor centrífugo solamente sería este. Funciona gracias a una disminución de velocidades del aire que es arrastrado por unas paletas y gracias a esa reducción de velocidades se eleva la presión de la sustancia gaseosa. Les decía, en esta parte de lo que es la termodinámica de los procesos de compresión, vamos a abordar los procesos el proceso de compresión, ¿no? El proceso de compresión atendiendo a los intercambios de energía que tienen lugar en estos equipos. La forma como está este trapecio en adelante nos va a significar un compresor. Tomando en cuenta que en la base mayor vamos a tener la entrada y en la base menor vamos a tener la salida de los gases. Es un símbolo para poder simplificar todos los modelos que podemos conocer de los compresores. Por aquí el aire normalmente ingresa a presión y temperatura ambiente. El aire es el gas que mayormente se utiliza para comprimir. Podríamos tener otras sustancias, como ya hemos indicado, gas natural, refrigerantes, ¿no? Oxígenos, en fin. Y a la salida vamos a tener a una presión de salida, vamos a ponerle P sub S y una temperatura T sub S de salida. Como es un sistema abierto, tengo una entrada y una salida, acá tendríamos que aplicar la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. ¿Qué dicen? El flujo de calor menos el flujo de trabajo más la sumatoria de los flujos másicos de entrada por las entalpías de entrada más las energías cinéticas de entrada más las energías potenciales de entrada restando las energías de flujo en las salidas, y para procesos estacionarios aproximadamente esto es cierto. Como han visto en todos los modelos, las entradas y las salidas casi están a la misma altura, entonces esto no va a ser significativo. Las variaciones de velocidad tampoco son significativas. Además tienen una sola entrada y una sola salida.
Y de esta forma tendríamos que el trabajo negativo, que en este caso va a consumir el compresor, o este flujo de trabajo, ¿no?, va a ser igual a el flujo de calor menos, vamos a ponerle más aquí, más, esto quedaría en esta parte, el flujo másico se multiplica a ver, déjenme ver cómo estoy trabajando. Este es negativo, ¿verdad? Pasa al otro lado, este va a pasar así, las entalpías de salida menos las entalpías de entrada. Correcto. En condiciones ideales sería esto. Lo ideal, ojo lo que voy a decir acá, lo ideal es que ese trabajo, sea mínimo. ¿De qué manera va a ser mínimo? En la medida que ese trabajo no sea muy negativo. Y acá hay un factor que me está perjudicando esa condición ideal. Para que ese trabajo sea mínimo, el flujo de calor debe ser cero. O sea, no debe perderse calor, o no debe perderse energía en forma de calor desde estos dispositivos hacia el medio externo. Siendo así, idealmente, las potencias de los compresores podríamos calcularlo como los flujos másicos por, acá multiplico por menos, acá también por menos, y esto va a quedar de manera invertida. Las entalpías de entrada menos las entalpías de salida. Por favor, atención a esta parte. En la entrada tengo presiones y temperaturas bajas. Las entalpías relativamente también van a ser bajas. En la salida voy a tener presiones y temperaturas elevadas. Por efecto fundamentalmente de la temperatura, las entalpías van a ser más altas. Cuando hemos deducido esto, HE menos HS será un número negativo. Siempre va a ser negativo. Eso termodinámicamente significa que el trabajo va a tener que ser suministrado a estos equipos. Aquí tengo ya una concepción idealizada de cómo poder interpretar o dimensionar la potencia teórica o mínima de accionamiento para un compresor. Voy a ir por acá. Claro que en general, esta potencia de compresión va a ser igual al flujo de calor, Chicos, su micrófono, apáguenlo. Sí, ese micrófono, compañeros. Ay, Marco. ¿Eres Marco? ¿Tú quieres puntos? Colaboren. En general, la potencia va a ser igual al flujo de calor más el flujo másico por las entalpías, la diferencia de entalpías entre la entrada y salida, la diferencia de energía cinética
entre la entrada y salida y la diferencia de energías potenciales entre entrada y salidas. Me parece que ahí está mejor, ¿verdad? Esta última parte ya no la han distinguido. Resumimos, y acá termino la clase, que es la parte teórica. Idealmente, decíamos que la potencia de un compresor va a estimarse por el producto del flujo másico que arrastra, que multiplica a su variación de entalpías entre entradas y salidas. Entonces acá vamos a poner así: presión de entrada, temperatura de entrada. Esto es ideal. En general, tenemos la parte superior. En atención del balance de energías que resulta de aplicar la primera ley de la termodinámica, la potencia de un compresor se aproxima a el calor que rechaza, que ya sabemos que va a ser negativo, más el flujo másico de aire que está administrando este compresor por la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, hasta ahí se parece un poco hasta aquí, más la variación de energía cinética entre la entrada y la salida y la variación de energía potencial entre la entrada y la salida. Fíjense ustedes que la entalpía en la entrada siempre va a ser menor que la entalpía en la salida. Estas velocidades o podrían ser iguales. Me conviene que la velocidad en la entrada sea mayor para que no eleve mucho el trabajo. En la práctica, cuando esto se hace, no se consigue una gran disminución de energía por manejo de velocidades. En cuanto a las alturas, estas prácticamente no intervienen porque están a la misma altura, y los pocos centímetros que diferencian una entrada y una salida no lo hacen significativo. Básicamente trabajaríamos en la mayoría de los problemas con los dos primeros términos. Y hemos dicho que esto ya de por sí, todo esto va a ser negativo. Negativo también será el flujo de calor rechazado, que idealmente se descarta para que el trabajo consumido no sea tan grande. Y es así como podría resumir la aplicación de estas dos expresiones que hoy día me he permitido plantearles para que en la siguiente clase podamos trabajar ya algunos problemas.